durante décadas, en estos pasillos y salones, se trató de imponer una enseñanza militar basada en ideas importadas de la doctrina de la Escuela de las Américas, con la cual el poder imperial trató de dominar nuestro continente. Pero la fuerza de ese legado seguía palpitando en las reservas morales de miembros de nuestra Fuerza Armada y de nuestro pueblo. De todos los documentos conocidos hasta nuestros días y que constituyen el legado del ideario bolivariano, uno de ellos, como pocos, resume el espíritu que dio la libertad a 5 naciones y planteó la creación de una América unida. Documento que cumple hoy 200 años y cuyo espíritu de independencia se mantiene vivo en nuestra América. Se trata de la Carta de Jamaica. 1815, un año muy difícil para la independencia de Venezuela y del continente. La Segunda República se había venido abajo ante la arremetida del Imperio Español. Los patriotas sufrieron la cárcel, el exilio o la muerte. Bolívar sin tropas, con escasos recursos materiales, perseguido y con mucha incertidumbre sobre su futuro, arriba a las costas de Jamaica. En Jamaica pues ya no tiene mando sobre ningún ejército, está apenas con algunos patriotas que le acompañaron, y sabe que Morillo ha llegado a Venezuela, que está sitiando Cartagena. Aunque él dice que no es fácil que pueda capturar a Cartagena, dice que es probable que lo haga. Si lo hiciere, pues va a conquistar la Nueva Granada. Está pues en una situación desesperada, sin recursos, sin mando, derrotado. Una vez más, Bolívar era, como alguien lo llamó, el hombre de las dificultades. Entonces, no le queda sino buscar apoyo internacional, que lo había hecho antes, ¿no? Previamente, desde 1810, para continuar la lucha por la independencia de Venezuela. Quienes vieron llegar al puerto de Jamaica al Libertador en esa situación, pudieron haber creído que presenciaban la estampa de una tremenda derrota. Las condiciones son dramáticas, no tiene dinero, vive prácticamente en la miseria, sus grandes amigos pues lo han abandonado, está prácticamente solo, vive alquilado en una posada con una casera con la que tiene constantes problemas, altercados, sufre el atentado de uno de sus esclavos más jóvenes, de modo que las circunstancias en las que Bolívar escribe la Carta de Jamaica son bastante difíciles, como dije, uno de los momentos más complicados en la vida de Bolívar. Ya venía de ser el gran libertador, así fue decretado en el Templo de San Francisco el 14 de octubre de 1813. Pero sería precisamente en ese lugar, en medio de las más serias dificultades, donde plasmaría en el documento conocido como la Carta de Jamaica un pensamiento estratégico adelantado para su tiempo. Es una carta que tiene una importancia sublime en la historia de nuestra emancipación, de nuestra independencia. Es una carta con un profundo contenido del pensamiento que llevaba el libertador Simón Bolívar a todo el mundo, que lo proyectaba a todo el mundo. Es imposible reducir al libertador Simón Bolívar a las provincias de Venezuela, de la Nueva Granada o a la Gran Colombia. El pensamiento de Bolívar iba mucho más allá, y allí radica precisamente la importancia de este documento. Bolívar cuenta allí la historia de América, la historia de la conquista,
la leyenda negra de la conquista, y dice lo que quiere hacer y lo que va a pasar en América. La Carta de Jamaica es uno de los documentos más importantes del Libertador en varios aspectos. Primero porque las ideas que él manifiesta en la Carta de Jamaica son sencillamente buena parte de lo que ya va siendo su pensamiento político. Debemos recordar que Bolívar hasta 1815 no tuvo mayor ocasión de sentarse a reflexionar en cuanto a lo ideológico del movimiento por la independencia. Había sido al principio un combatiente en la Primera República, durante la Segunda República, y en la Carta de Jamaica ya uno ve un Bolívar que se ha sentado con la pluma a reflexionar acerca de la ideología que tenía que conducir al movimiento de la independencia. En ese sentido creo que la importancia de la Carta de Jamaica es vital. En otro sentido, ya más a nivel técnico, historiográfico, la Carta de Jamaica nos ayuda a comprender la evolución del pensamiento bolivariano. Se da un fenómeno muy curioso. Creo que hay tres elementos que son la obra fundamental del Libertador, entre ellas el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica y el discurso de Angostura ante el Congreso. Pero vale la pena decir y señalar que la Carta de Jamaica es la obra maestra del Libertador. Algo así como podríamos hacer una equivalencia, guardando la distancia respectiva, que es que para el Libertador la Carta de Jamaica es como decir la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, porque Leonardo fue un artista que tuvo participación en muchos capítulos del arte, de la ciencia. Sin embargo, se le conoce fundamentalmente por ese cuadro que pintó. El Libertador escribe, proclama, discursos, partes de guerra, y de cuanto Dios crió, el Libertador escribió. Y todos son muy buenos, pero la Carta de Jamaica es tan rica en lo que corresponde al presagio, a la parte profética. Bueno, lo primero que hace nuestra universidad es hacer un profundo análisis de ese documento y enseñarle a nuestros jóvenes cadetes, enseñarle a nuestros oficiales, quienes están en las diferentes aulas, capacitándose para ir a desempeñarse en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es enseñarle el contenido de esa carta para que ellos la entiendan, la analicen, la digieran, entiendan que todo aquello que sucedió en aquella oportunidad es lo que el libertador Simón Bolívar, todas esas vicisitudes doblegó. Y ellos tienen la inmensa responsabilidad, nuestros cadetes, nuestros oficiales, tienen la inmensa responsabilidad de poder garantizar que en nuestro país no vuelva a suceder más nunca todo aquello que nuestro libertador Simón Bolívar escribía en la Carta de Jamaica, el imperialismo, el monopolio de la economía. Por eso es que tenemos nosotros que internalizar su contenido para tener cada día una Fuerza Armada más robusta, más fuerte y más clara desde el punto de vista ideológico. El Libertador venía de una situación muy difícil con los neogranadinos. A raíz de la pérdida de la Segunda República, el Libertador se había dirigido nuevamente a Nueva Granada, había justificado la caída de la República ante el Congreso de la Nueva Granada, que era quien le había brindado los auxilios para llegar a Venezuela. Las justificaciones de la pérdida de la República en verdad las da en ese documento poco conocido, que es el Manifiesto de Carúpano. Ahí explica las razones por las cuales a su juicio se perdió la Segunda República. Pero él tiene que justificar los recursos que le dieron a la Nueva Granada ante el Congreso de la Nueva Granada. Efectivamente lo hace, convence al Congreso, al presidente de la Nueva Granada, y esto le dan como misión reconquistar una provincia que se había, digamos, alzado contra la Federación. Esta era la provincia de Cundinamarca. Así en diciembre del año 14, Bolívar triunfa en Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Él aprovecha la oportunidad que está allí
en ese congreso, el Congreso de las Provincias Unidas, él agarra y aprovecha para hacer una exposición, para hacer una rendición de cuentas. Rendición de cuentas de cual he recibido con mucho beneplácito, y sobre todo por el presidente del Congreso, Camilo Torres, quien tiene unas palabras hermosas, y donde se para inclusive y dice: Libertador Simón Bolívar, la república, la patria no morirá mientras se mantenga viva la espada del Libertador Simón Bolívar. Ante esta circunstancia, el gobierno neogranadino digamos que lo premia, le concede la ayuda para volver a Venezuela, esta vez por Santa Marta, Maracaibo, y estaba en el deber de brindarle los auxilios la provincia de Cartagena, pero los patriotas de Cartagena se niegan, desobedeciendo el gobierno de la Nueva Granada. Es una de las críticas que Bolívar hace en la Carta de Jamaica. Dice: la Nueva Granada es adicta a la federación. Bolívar hace esfuerzos por conciliar su posición con los patriotas de Cartagena, pero no lo logra. Ahí está el coronel del Castillo, un coronel con el cual él había tenido algunas diferencias previo a la campaña Admirable. Hay una intermediación entre el Libertador y Manuel del Castillo a través de Pedro Gualno, y entonces quien le escribe una carta al Libertador diciendo, bueno, que él se presta para limar esas asperezas, él se presta para esos desencuentros entre Manuel del Castillo y el Libertador le responde con una hermosa carta en febrero del año de 1815, y le dice, entre otras cosas, le dice: si yo tengo que ir a hablar con Fernando VII por la libertad de mi patria, lo voy a hacer. Mucho más si voy a hablar con alguien que abraza las mismas causas que yo. Que eso no es ningún inconveniente. Y más adelante dice esa expresión que quedó para la posteridad. Porque, dice el Libertador, porque yo sigo la gloriosa carrera de las armas solo por obtener el honor que ellas dan, por libertar a mi patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Y allí, bueno, es imposible tratar con él, al punto que Bolívar no le queda otro recurso que renunciar al comando que tenía del ejército, que le había encomendado la Nueva Granada, y decide simplemente dejar el mando y se va al exilio. Y en Jamaica es donde va a escribir una carta dirigida a un caballero, creo que inglés, que le manda una carta preguntándole que por qué pasaron estas cosas y tal. Y él le escribe una carta tan interesante, tan densa, tan llena de profundas reflexiones, que yo he llegado a creer que no se le escribió a nadie. Que no es verdad que se la mandó a ningún tipo, sino que esa carta fue hecha para que la leyeran especialmente los ingleses. Hay que preguntarse si el destinatario de la carta era Henry Cullen. Bueno, objetivamente era él, pero más allá de él había otros destinatarios, y ese destinatario era el gobierno inglés. De allí pues el tino diplomático que tiene Bolívar, que era muy frecuente en él cuando se dirigía a dignatarios extranjeros o a gobiernos extranjeros. Hay que ver la carta en el contexto, no solo en el texto, como decimos los académicos, no solo en el texto, sino en el contexto. Entonces esa carta estaba dirigida al gobierno inglés. La situación que plantea Bolívar desde Jamaica es generar una opinión favorable a la lucha por la independencia. Si bien por las armas ha sido derrotado, no así en cuanto a las ideas. Emprende una gran campaña propagandística a través de los medios jamaiquinos, esto para, digamos, contrarrestar la opinión que los españoles ya venían dando
acerca de la lucha de independencia aquí en América. Los españoles también estaban escribiendo, por una parte, que esto era pues un movimiento de revoltosos, de anárquicos, que sin fundamento, sin ideas, y lo que hace Bolívar en Jamaica es precisamente contrarrestar esa opinión y dar a entender a Inglaterra y a los países de habla inglesa que definitivamente la lucha por la independencia es prometedora, de que se lucha por la libertad, por la igualdad, pero que a la vez esa lucha va a rendir buenos beneficios en todos los órdenes para las potencias de la época. Ciertamente es un tema que ha quedado un poco al margen porque está la magnitud y la calidad de la carta de Jamaica, dada con ese nombre, que verdaderamente opacó y prácticamente ocultó una serie de documentos que el Libertador también redactó, donde reflejaba una realidad verdaderamente dramática. Y basta con leer desde las cartas que le hizo al señor Maxwell Hislop, donde inclusive en algunas prácticamente le dice que se va a suicidar, en otras le pide dinero prestado, financiamiento, y prácticamente le ruega que abogue por su proyecto político ante prácticamente el Imperio Británico, que aunque no lo nombra, pero todos sabemos que esa era la intención, puesto que cuando el Libertador arriba a Jamaica en mayo del año 1815, despliega una amplísima campaña publicitaria en solicitud de ayuda, pero ahí justamente el Libertador muestra su calidad, porque un hombre que llegó prácticamente derrotado, prácticamente sin ejército a quien mandar y prácticamente ningún amigo a quien recurrir, se vale de sus capacidades para interesar a unas personas que evidentemente eran agentes británicos. Ingeniosamente el Libertador lanza esas cartas, logran un método de comunicación que hoy en día se discute, que es que lo hacían a través de un periódico que era la Real Gaceta de Jamaica, en la cual repentinamente el editor formulaba una crítica a través de un editorial y sencillamente el Libertador salía de inmediato y respondía con suma velocidad y con una gran amplitud todo lo que la Gaceta planteaba, que no era sino evidentemente la forma de ir buscando la información precisa para ir midiendo si el Imperio Británico podía aceptar o no ayudar a una acción militar del Libertador que se ponía en entredicho con su condición de aliado de España. Durante mucho tiempo, la única referencia conocida de la Carta de Jamaica fue un ejemplar en inglés, conservado en Bogotá, y una publicación en un periódico británico de la época. Pero, ¿qué había pasado con el original de la carta? Tuvieron que transcurrir 200 años para develar este misterio. El año es 1996. En ese año, un investigador ecuatoriano, Amílcar Varela Jara, hace un hallazgo fascinante. Es probablemente, considero yo, el descubrimiento documental más importante de los últimos 50 años. Él estaba investigando acerca de la participación de su ciudad natal, que es Ibarra, en la guerra por la independencia. Y en eso él estaba consultando en el archivo histórico del Banco Central de Ecuador una sección que se llama Gijón. Ahí pues él, hurgando en documentos sueltos, es decir, legajos, como se le llama, se dio cuenta que había un documento que llevaba el título de la Carta de Jamaica, contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Y yo no pensé hacer esta carta, ¿no? Porque yo sabía, yo no me devoré nada cuando la vi, porque yo no tenía en mente la Carta de Jamaica, sino yo tenía en mente la carta que tiene el título Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Entonces yo vi el título y dije, no puede ser esta carta, ¿no? Luego le comparé con algunas cosas de ahí que vino, porque Bolívar en la carta dice unas frases hermosas, ¿no? Por ejemplo, dice una que dice, ¿no? Que el odio de los americanos hacia los españoles es más grande que el mar que nos separa. Sí, entonces ya, la aplicación le di copia y me llevé a la casa, le comparé con la publicación y claro, era eso.
Estamos sin duda ante uno de los documentos, uno de los hallazgos documentales más importantes de la historia de Venezuela en los últimos 50 años, y fue precisamente la Revolución Bolivariana quien dio a la luz pública ese importante descubrimiento cuando a comienzos de noviembre del 2014 el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio de que se había descubierto el original en castellano de la Carta de Jamaica. En Jamaica, él va a hacer un análisis completo, primero de los 300 años de dominación, porque hay que decir algo que va a sonar extraño, pero hay que decirlo. El Libertador tuvo dos ideas fundamentales, dos ideas, lo que llaman hoy los planificadores las líneas gruesas. Él tuvo dos líneas gruesas, que fueron la independencia y la unión. Ahora, ¿qué es lo que escribe Bolívar en esa carta? Él hace un estudio completo, social, donde dice que la gente tiene que estar preparada, que las revoluciones no se hacen desde arriba, por decreto, sino que las hace el pueblo, y el pueblo debe estar preparado. Bolívar no era muy partidario, porque él se había dado cuenta de que el pueblo había rechazado la independencia. ¿Por qué la rechazó? Él lo dice en la carta, pero entre líneas, hay que saberla leer. Porque la independencia la estaban haciendo sus amos. Los hombres que habían tenido 300 años dándole látigo y dándole palo y explotándolo, ahora eran los libertadores, ahora querían ser los dueños del poder. Contra ese amo que tanto me pegó y que tanto me castigó, lo único que me defendía a mí eran unas leyes que las hacía un rey lejano, que yo nunca conocí y que a lo mejor nunca iba a conocer, ¿no? Pero al menos eran unas leyes que no se cumplían, porque los encargados de aplicarlas eran los mismos amos que yo tenía. Pero ahora mis amos me estaban diciendo que me fuera a pelear contra ese rey, para que el poder que tenía ese rey lo tuvieran ellos ahora. Ni tonto que yo fuera, me pongo del lado del rey. Y fue lo que hizo el pueblo venezolano. Se puso del lado del rey y tumbó la Primera República y tumbó la Segunda. Por eso cuando llega Morillo aplasta la insurgencia, y el tiempo que está en el poder es más largo que lo que duraron la Primera y la Segunda República juntas. Bolívar en la Carta de Jamaica plantea dos puntos importantes en el aspecto económico. En primer lugar, tenemos el monopolio que existía por parte de España, quien prohibía el comercio entre las colonias. En segundo lugar, tenemos una economía parasitaria por parte de España, quien no poseía fábricas e industrias, simplemente compraba la materia prima, la vendía a Inglaterra, quien sí poseía fábricas e industrias, compra el producto manufacturado y luego lo vende a las demás colonias, ganándole más del doble del costo a la producción. De allí que muchos de esos vicios aún se mantienen cuando el imperio de hoy trata de imponer sus políticas económicas y de dictaminar con quién debemos de comercializar y con quién no. Sí, indudablemente cuando leemos la Carta de Jamaica nos damos cuenta de cómo el Libertador plasma de cierta manera las formas de gobierno que él considera más pertinentes para estos pueblos o estas nacientes repúblicas. En su redacción hace entrever que el mejor sistema político que él considera pertinente es el de la Confederación de Estados, a los fines de que se conformara una gran nación bajo una figura republicana, donde se conjugaran todos los intereses políticos, sociales y económicos de esas nuevas naciones y se presentara ante el mundo como un ente de carácter, un sujeto de derecho internacional que pudiera equipararse a las grandes potencias de aquel entonces. Una confederación es la unión de dos o más estados libres, soberanos e independientes que confluyen ante un congreso o asamblea mediante sus representantes, donde se van a dirimir los asuntos de carácter comunes para esos estados. En una confederación no hay o no existe
la entrega de soberanía por parte de cada uno de los estados, sino que sencillamente mediante una alianza, convenio o pacto se unen para tratar asuntos de carácter común. En cuanto a la federación, es la agrupación de dos o más entidades políticos territoriales que se unen para conformar un solo gobierno de carácter central, que sería el gobierno federal, y se presentan ante el mundo como una nueva república. Bueno, indudablemente en la Carta de Jamaica el Libertador expone precisamente cuáles son sus observaciones en cuanto a la no conveniencia del sistema federal aquí en las nuevas repúblicas. Él, en su escrito, hace ver que lo considera que es un sistema de gobierno débil porque está el reparto equitativo del poder político está en manos de diferentes autoridades y no había una voluntad aglutinada hacia un solo gobierno de carácter central. Él considera que es ineficaz e ineficiente en razón de que la situación conflictiva de carácter político-social que vivía Venezuela y la situación de guerra generalizada que había en la América Meridional hacía este sistema inapropiado para estas nuevas repúblicas. El Libertador lo dice claramente en su carta, la monarquía la considera uno de los sistemas de gobierno más inapropiados en razón de que lo considera despótico, demagogo y tiránico, y que no iba o no estaba acorde con los pensamientos democráticos y liberales que se estaban gestando en nuestra sociedad y a través de nuestra gesta emancipadora, que es el aspecto jurídico. Bolívar en la carta habla del derecho de gentes, habla del derecho de la guerra, habla de la beligerancia entre los estados, habla de los reconocimientos de carácter internacional, y todo ello nos da a entender del conocimiento y práctica que tiene el Libertador del derecho internacional, lo cual lo proyecta como un estadista y como un hombre de Estado que es capaz de organizar un gobierno y organizar políticamente a una sociedad. Lo que va a consolidar todo esto es la unión de la república, no en una sola república, no una sola, sino en una nación de república. Él le da ese nombre después, él dice una nación de república que nos permita presentarnos juntos ante el mundo. Tenemos la mayor cantidad de territorio, de personas, de recursos, de minerales, de riqueza, de todo. Nos presentaremos juntos, unidos ante el mundo y crearemos un nuevo equilibrio del universo. Hay una gran enseñanza para lo que hoy es la guerra popular de resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque Bolívar deja entrever en esas líneas en la Carta de Jamaica, primero, que el continente está sublevado en su totalidad, es decir, desde México hasta la Patagonia hay una rebelión ya encauzada a favor de la emancipación, y que esa rebelión, pase lo que pase, España no tendrá la posibilidad de someterla. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está luchando por una causa justa, y cuando un pueblo lucha por una causa justa es muy difícil que no logre la victoria. Entonces eso es un principio de la guerra popular de resistencia que nosotros debemos rescatar para nosotros hoy en la actualidad. Por eso el énfasis de que esto es una lucha también ideológica, el énfasis del convencimiento de todos los pobladores de una nación en la causa que está persiguiendo. Bolívar hacía mucho énfasis en eso. También habla, fíjate, de España, y dice que España es difícil que reconquiste este territorio porque no posee marina, porque no posee los recursos suficientes y porque apenas tiene soldados para sostener su situación interna en Europa. A pesar de que España ya había mandado 15.000 hombres a Venezuela con la expedición de Pablo Morillo, se habían quedado sin personal, sin soldados en tierra firme y en la península para ellos mismos poder sostener su gobierno. Entonces Bolívar basaba la defensa de este territorio en esas debilidades de España. No tenía marina, no tenía suficientes soldados. Tanto es así que cuando ocurre los episodios de la firma del armisticio y Morillo se da cuenta que no va a recibir más refuerzos en la península, es donde Bolívar decide lanzar su famosa campaña de Carabobo, porque sabe que no van a venir esos refuerzos de España. Entonces deja entrever esos aspectos militares aquí, donde creo que el más importante, y creo que es el que debemos enfatizar,
es ese convencimiento de la nación, del pueblo como un todo, de esa amalgama, de esa unión, de un pueblo que está luchando por una causa justa, que es su independencia, esa es la mayor fortaleza ante cualquier situación. De nada vale en la actualidad los aviones, los tanques, la munición, el armamento más moderno, si en esos soldados no hay una convicción de lucha, si ese soldado no está acompañado de su pueblo, que es lo que Bolívar decía aquí. La causa está ganada, es irrevocable ya el destino de América, simplemente porque esos pueblos están acostumbrados, o sea, quieren ser libres, están luchando por su emancipación, y él aseguraba una victoria total a pesar de toda la adversidad que en ese momento se cernía sobre él. Él va a hacer un análisis de lo que han hecho todos los pueblos americanos, pueblo por pueblo, que ha pasado con Venezuela, por qué se perdieron las repúblicas de Venezuela, etcétera, y empieza a analizar en el Perú, que hay una aristocracia que va a ser más difícil, porque en Perú, dice él, hay dos cosas que chocan mucho, que hay oro, y hay ambición de poder, y hay indios, o sea, eso va a ser un conflicto. Cree que lo que va a estar más estable es Chile, que es el país más culto que hay en América, aunque la cultura, eso que nos dicen a nosotros, que los pueblos cultos son los pueblos, la democracia, los pueblos cultos, eso es embuste. Fíjense que los pueblos más cultos del mundo, Alemania, la tierra de Beethoven, de Goethe, de Mozart, España, la patria de Cervantes y de todos los grandes poetas, Italia, la del Renacimiento, la del Miguel Ángel, la de Florencia, se tuvieron que calar nada menos que a Hitler, a Franco y a Mussolini, y eran los más cultos. Y Bolívar dice ahí que el más culto de América es Chile. Por supuesto no estaba en sus matemáticas que iban a tener durante unos cuantos años a Pinochet. O sea que la cultura no tiene mucho que ver con el poder. Sin embargo, él ve que Chile es el pueblo más culto, primero porque está aislado, y no ve hacia donde vemos nosotros, hacia Europa, sino que ve hacia el Pacífico, ve hacia otro mundo, y que es muy pequeño además, porque es apenas una franja separada de la Argentina, nada menos que por la cordillera andina. Y entonces hace un pronóstico de qué va a pasar en el futuro. Y él dice, los países se irán convirtiendo en repúblicas, en algunas habrá reyes, en otros habrá repúblicas democráticas con presidentes, que es probable que la Nueva Granada y Venezuela se unan, como realmente nos unimos. Nosotros nos unimos y somos un solo país. No pronostica la separación, aunque la va a conocer después. El pueblo de Venezuela y el de Caracas no querían que Venezuela perteneciera a Colombia. Inclusive si Robert Kerr Porter, cuando el Libertador se va, que es el 5 de julio de 1827, que se va para no volver más nunca, dice que lleva la tristeza en el rostro de no haber encontrado a ninguno que apoyara su idea de que Venezuela perteneciera a Colombia, y que inclusive a algunos llegaron hasta a irrespetarlo al reclamarle que por qué había puesto de capital de Colombia a Bogotá y no a Caracas, o a la misma Angostura, que fue donde la crió. Se han hecho muchos estudios sobre Simón Bolívar, pero se han hecho estudios sobre el Simón Bolívar que es hombre, que es libertador, que es héroe. Y hay una faceta muy importante de Simón Bolívar, que es muy prolífica, que es su escritura. Y sin embargo, esta no nos ha ocupado en estos 200 años, o nos ha ocupado muy poco. Y allí nosotros podemos encontrar no solamente conceptos, no solamente podemos encontrar ideas, sentimientos, sino que podemos encontrar una forma de escritura innovadora, fresca y totalmente de vanguardia para lo que era el momento histórico en el que ubicamos a nuestro libertador Simón Bolívar. Dentro de lo que literariamente llamamos el neoclasicismo, que es una forma de expresión artística, cultural, literaria, en la cual hay una vuelta a lo que es el mundo clásico.
El texto de la Carta de Jamaica, que es uno de los textos más interesantes y más emotivos y más claros políticamente que tiene el Libertador, pues tiene esas características. Desde el punto de vista literario tiene, por ejemplo, un muy buen uso de la hipérbole, que ayuda mucho a conmover al lector o al interlocutor que lo estaba escuchando en ese momento. Tiene sus referentes clásicos, por ejemplo, cuando él dice que ojalá que el ictus de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Hay una relación con el mundo clásico, pero nos está haciendo un llamado a nuestra propia tierra. Que él se vuelve un historiador de avanzada, casi visionario, cuando dice, por ejemplo, la América Española, estoy seguro, se va a dividir en más de 15 repúblicas independientes. Sin duda la Carta de Jamaica da, desde el punto de vista poético, también elementos muy valiosos para la literatura. Una imagen muy bella es, por ejemplo, cuando dice el velo se ha rasgado, hemos visto la luz y ahora quieren que volvamos a las tinieblas. Entonces, indudablemente que se hace desde una reflexión interna, poética, sensible, una propuesta indudablemente revolucionaria. Yo creo que si bien el Libertador no tenía conciencia de que desde el punto de vista literario él estaba siendo vanguardista o estaba escribiendo de una manera novedosa, fresca, diferente, yo creo que sí tenía la conciencia de que estaba haciendo algo nuevo. Yo creo que sí tenía conciencia de que era pionero en la construcción de algo totalmente distinto. Por lo tanto, yo creo que intuía que había que decir cosas diferentes de manera distinta, porque estábamos construyendo algo nuevo. Esta Carta de Jamaica que cumple 200 años. Esta carta debería ser, de verdad, creo que podemos lograrlo, ministro de la Secretaría de la Presidencia, que todas las escuelas, liceos, universidades del país, rector de la Universidad Militar, general Rodríguez Cabello, que me escucha, todas las aulas de clase de nuestras universidades militares, de nuestras academias, general en jefe Padrino López, todas nuestras unidades militares, cuarteles, naves, toda nuestra vida cultural, educativa, social, militar, política del país, conozca, estudie la Carta de Jamaica. Bien decía el comandante Chávez por allá, Elías tiene que recordar, por allá cuando lo conocimos físicamente, en el año 94, Elías, recuerda. El comandante Chávez nos decía, nuestra raíz, el movimiento bolivariano tiene 3 raíces. Simón Rodríguez, el Sócrates de América. Simón Bolívar, el libertador, y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Eso que plasmó nuestro libertador Simón Bolívar allí es tal cual lo que está sucediendo hoy en nuestra Venezuela. Eso es darle un mayor matiz, eso es darle un mayor énfasis a nuestra historia. Leer, eso nos dio la oportunidad de volver a releer la Carta de Jamaica para ver su contenido, para entender ese pasado y poder nosotros comprender este presente. Por eso es que es importante, por eso es que la Carta de Jamaica, así como muchos documentos de nuestro libertador Simón Bolívar, nosotros tenemos que guardarlo como nuestro mayor tesoro, así como tenemos nosotros que guardar nuestra historia, nuestro mayor tesoro, porque allí está la clave dentro de nuestra historia, está la clave para que nosotros nos mantengamos a través de todos los años, nosotros mantengamos todos los elementos de juicio para poder conservar nuestra libertad. Y estamos ya remontando en los próximos días, ya en estos días, sus 200 años. Un documento de un perfil profundamente histórico, de un perfil profundamente político y geopolítico, con un perfil también económico, social, y que nos llama a rememorar ese contenido, porque además del contenido, bueno, tenemos que ver la vigencia que también tiene, la vigencia que tiene la Carta de Jamaica hoy en día. Es la misma lucha, es la lucha, decía el comandante Hugo Chávez, es la misma revolución,
es la revolución por la independencia, es la revolución por la emancipación, por la libertad, es la misma lucha por el antiimperialismo. Es decir, es la vigencia que tiene la Carta de Jamaica. Cuando el libertador Simón Bolívar señala en su contenido su rechazo al imperialismo español del Reino de España y llama a las otras potencias a que se sumen a la causa justa de la independencia de la América Meridional, como él la llamaba, bueno, está haciendo una reflexión antiimperial. Y es por ello pues que es una carta que tiene suprema vigencia hoy en día, no solamente por las luchas que hemos venido dando a propósito de la Revolución Bolivariana, que ha levantado las banderas bolivarianas de Bolívar, de sus ideas, de su pensamiento, de su accionar como político, como estratega, como militar, como constitucionalista, sino también por la misma lucha que estamos librando por esa independencia definitiva. Por eso es que nuestra Carta de Jamaica, que hoy cumple 200 años, tenemos que, bueno, exaltarla, y más que exaltarla, llevarla a todos los espacios de la juventud, a los espacios educativos, a los cuarteles, a las unidades, a los espacios académicos, para que se siga dando el debate de las ideas. Yo hago un llamado a la juventud militar, hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estudiar este importante documento. Siempre las ideas de Bolívar van a ser fuente de inspiración para todos los soldados y soldadas de la patria. Todas las ideas de libertad, de unidad, de emancipación, de soberanía, de igualdad social de nuestro libertador Simón Bolívar deben necesariamente replicarse en una institución como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional ha tomado ese apellido, ha tomado ese nombre de bolivariano, porque allí está precisamente la verdadera esencia de nuestra existencia como institución y del por qué estamos aquí, viendo hoy al mundo y a la realidad nacional en un contexto completamente distinto cuando veníamos de ser una colonia prácticamente, una neocolonia. En ese sentido es importante pues que todos nosotros, soldados y soldadas de la patria, estemos siempre atentos al mensaje bolivariano, al pensamiento de Bolívar, retomado oportunamente gracias a la providencia por el comandante supremo Hugo Chávez. Decía Bolívar, ayer se cumplió un año más de la Carta de Jamaica, por cierto, donde Bolívar llama 1816 a la unidad. ¿Cómo es que dice Bolívar en esa carta? Hay una frase que dice Bolívar: solo la unión nos falta para lograr la obra de nuestra regeneración. Y fíjense, todos aquí sabemos, porque nosotros sí sabemos de historia, nosotros sí conocemos nuestra historia porque somos producto de ella y la llevamos por dentro, y somos continuación de un proceso. ¿Cómo terminó la epopeya bolivariana? Por llamarla de esa manera, en el más grande fracaso. ¿Por qué? Porque no lograron consolidar la unidad, y lo que reinó fue la desunión. La anarquía se los devoró, como él mismo Bolívar lo había profetizado: unión o la anarquía nos devorará. Importantísimo que hoy traigamos acá esas enseñanzas de nuestra historia, esas enseñanzas de nuestros próceres, esas enseñanzas de este largo recorrido del que formamos parte.